Muy bien, vamos a dar inicio a la presentación del acero de refuerzo y les voy a dar una breve explicación constructiva de en qué consiste este material y posteriormente vamos a trabajar un poco acerca de entenderlo y desde el punto de vista de análisis de precios. ¿Les parece muy bien? Y vamos a comenzar. Muy bien. Lo que ustedes pueden percibir en la pantalla es el acero de refuerzo, comúnmente llamado varilla. Nosotros regularmente lo llamamos varilla. Es difícil que nosotros en el argot de la construcción lo llamemos acero de refuerzo. Regularmente nosotros decimos tráete la varilla y varilla principalmente por su forma. El acero de refuerzo es un acero laminado. ¿Qué quiere decir esto? Quiero que se guarden el concepto del laminado para que ustedes puedan entender en qué consiste su capacidad en combinación con el concreto armado. El acero de refuerzo, al igual que muchos de los aceros que nosotros trabajamos en la construcción, se forman a base de laminados. ¿Qué quiere decir? Que toman un trozo de acero en bruto, por así decirlo, fundido, y lo que hacen es que a través de procesos, ya sea caliente o rolados en frío, lo que hacen es que los van estirando, los van estirando, y entonces lo que sucede con el acero de refuerzo es que él trabaja a base de fibras, a base de pequeños alambres, como los alambrones, como los alambres en los puentes, como los cables. Lo que sucede es que se hacen pequeñas fibras en el interior o láminas en el interior que permiten el esfuerzo a tensión. Cuando nosotros tenemos un esfuerzo a tensión, es que nosotros estamos jalando un elemento. Como si fuera una liga, nosotros lo que hacemos es que lo estamos jalando. ¿Sí? El acero de refuerzo, particularmente en el caso del acero que se utiliza para los armados de concreto, lo que utiliza es esas pequeñas corrugaciones que ustedes pueden ver o estas pequeñas marcas que sobresalen del acero. Estas pequeñas marcas, voy a marcarlas para que ustedes las puedan ver con un color contrastante. Estas pequeñas marcas o estos pequeños estriados que tiene la varilla, ahorita lo vamos a explicar un poquito más adelante, es lo que le da su nombre de corrugación. Por eso se llama acero corrugado. Y entonces nosotros vamos a tener el estriado en el acero de refuerzo y vamos a tener lo que sería esto que se llama costilla. Esto que ustedes ven aquí es un armado particular para la fabricación de traves o de castillos. Regularmente nosotros podemos entender que el acero de refuerzo está interiormente, se coloca interiormente de los elementos de concreto. Y lo que hace particularmente poderoso al acero de refuerzo en combinación con el concreto es que juntos el acero de refuerzo o las varillas en combinación con el concreto hidráulico forman un compuesto que se llama concreto armado. Cuando nosotros tenemos un compuesto en construcción, y eso es algo que ustedes necesitan aprenderse muy bien, es que regularmente cuando nosotros tenemos compuestos, es que tomamos dos materiales independientes, como en este caso el acero de refuerzo, en combinación con el concreto hidráulico, nosotros tomamos dos materiales y esos dos materiales al combinarse forman un material nuevo que se llama concreto armado. El concreto armado tiene la peculiaridad de resistir, por un lado, esfuerzos de tensión derivado de la varilla y por el otro lado, esfuerzos de compresión derivado del concreto. Entonces esto lo hace un nuevo material más resistente, lo hace un material más fuerte, porque ya no tiene, como en el caso del acero, el gran problema del acero es que tiene algo que se llama fluencia, lo vamos a ver en un momento. Y el acero al momento de fluir, por así decirlo, como al momento de calentarse por un esfuerzo o una carga, al momento de calentarse, entonces se tiende a estirarse y el concreto ayuda a que esto no suceda. Y al mismo tiempo, el concreto es un material que no puede resistir tensión por su característica mineralógica, que en este caso es agregados pétreos, como la grava, como la arena, como el cemento. Entonces, este no puede resistir esfuerzos de tensión.
Y entonces lo que le ayuda es que al momento de anclarse con estas corrugaciones de la varilla, entonces es como si nosotros tuviéramos dos pinzas de cada lado con el concreto y entonces no permite que se mueve y entonces el acero absorbe esfuerzos de tensión y el concreto absorbe esfuerzos de compresión. Muy bien. El acero de refuerzo es un material constructivo y tiene propiedades muy características. La primera de ellas que nosotros siempre analizamos en la parte de construcción es su capacidad de resistencia a la tensión. El acero tiene una resistencia a la tensión de 4.200 kilogramos, es muy fuerte, una varilla de acero es muy fuerte y regularmente lo que se hace es que se toman pruebas o probetas y se muestran en laboratorios o se ponen a trabajar en laboratorios para caracterizar su capacidad de resistencia. Muy bien. También las varillas o el acero de refuerzo tiene algo que se llama límite de fluencia. Cuando nosotros tenemos un límite de fluencia es cuando un material, al ser sometido a esfuerzos de tensión o de compresión, tiene particularmente digámoslo, dos estados. En construcción se llaman dos estados, en estructura se llaman dos estados. Tiene un estado límite de falla, ¿sí? Que es cuando el material alcanza su máxima resistencia, ¿sí? Es cuando el material ya prácticamente falla porque el material ya no puede resistir más esfuerzos, ¿sí? Estos estados que se encuentran en el acero se encuentran en todos los materiales y particularmente en la ingeniería, a diferencia de la arquitectura, lo que nosotros es que hacemos es que analizamos los diferentes materiales, madera, concreto, acero estructural, vidrio, rocas características para algunos usos en algunas presas, y entonces los sometemos a esfuerzos de tensión y de compresión, y entonces esto nos arroja estados o situaciones en las cuales nosotros nos encontramos con que el material puede resistir más o resistir menos. El acero tiene una gran capacidad de esfuerzo a la tensión, pero tiene una baja capacidad a la compresión, ¿sí? Muy bien. Otra característica que nosotros analizamos en el acero es cómo vamos a hacer los dobleces en el acero, cómo los doblamos. Hay algunas normas específicas del doblado del acero y a su vez cómo vamos a traslapar o cómo vamos a unir. Regularmente las varillas vienen a 12 metros, vienen a 40 pies, entonces vienen a 12 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener un máximo de 12 metros para poder, digamos lo que para poder traslapar o para poder unir una varilla con otra. Claro, esto no es una limitante. O nosotros podemos pedir a la acerera que nos manden el acero en rollos o en más largo de 12 metros y entonces nosotros vamos a poder hacer algunos elementos que se les llaman sunchados, que es a base de columnas circulares, por ejemplo. Sí, no es una limitante, pero casi siempre la varilla que nos llega en construcción llega a 12 metros. Entonces nosotros tenemos que encontrar la cantidad de acero que perdemos. Por eso es importante entender el traslape, porque nosotros perdemos acero cuando unimos dos varillas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y otra de las características que nosotros tenemos que contemplar en el acero de refuerzo es la cantidad de desperdicio que vamos a tener. Al ser un material compuesto, el porcentaje de desperdicio del acero es muy bajo con relación a otros materiales como veíamos la madera. Con relación a la madera, el acero tiene un desperdicio muy bajo porque nosotros podemos utilizar muchos elementos podemos utilizar la pedacería, por así decirlo, o los cortes en algunas otras cosas, como estribos, como ganchos, y podemos utilizar ese material. Entonces, en sí, el porcentaje de desperdicio que nosotros podemos llegar a tener en el acero es del 5%, y eso prácticamente pues es muy bajo para un material como este. Muy bien. Muy bien. Lo que nosotros casi siempre encontramos en el acero de refuerzo es esta característica. Lo que nosotros podemos ver aquí es basado en la norma, cómo nosotros entendemos cómo son las corrugaciones en el acero. Dice la norma que nosotros debemos de tener un ángulo mínimo de 45 grados y un máximo de 70 grados.
Esto garantiza que el anclaje con el concreto sea muy satisfactorio, sea muy alto. O sea, una vez que nosotros tenemos los 45 grados, prácticamente esto hace hace un gancho de esfuerzos y nosotros podemos decir que un anclaje correcto es cuando tenemos 45 grados en las corrugaciones. A su vez también tiene una costilla longitudinal. El acero tiene una pequeña costillita, que es esta línea que ustedes pueden ver aquí, que es esta línea recta, y todo el acero, como les enseñé en la foto, ahorita vamos a ver una fotito mejor, el acero siempre tiene esa costilla, y hay una norma que dice que no lo puedes doblar en la costilla, no puedes tirarse, o sea, tú lo puedes doblar en este sentido, así como tú lo estás viendo, estas son las costillas que tiene, y entonces tú lo puedes doblar solamente en este sentido, solamente en ese sentido, no, está prohibido doblar el acero a lo largo de sus costillas. Muy bien, continuamos. Muy bien. ¿Cómo es que clasificamos nosotros en la parte de análisis de precios el acero de refuerzo? El acero de refuerzo particularmente se mide en la obra en metros. Nosotros hacemos los análisis, ahorita lo vamos a ver en un plano, pero nosotros hacemos el análisis en metros. Es decir, que nosotros colocamos longitudinalmente el acero, nosotros colocamos las varillas de manera lineal. Y claro, hacemos algunos trabajos de doblez, anclajes, ganchos, topes, cortes, frenos, pero nosotros regularmente lo que hacemos es que colocamos el acero longitudinalmente y de la misma forma el estructurista lo dibuja longitudinalmente, pero su unidad de trabajo en el análisis es por peso, ya que su dimensión nominal, recuerden ustedes que al decir yo nominal, estoy hablando de la nomenclatura o la forma en la que yo encuentro el acero de manera comercial. Nosotros utilizamos o nosotros encontramos el acero de manera comercial en metros, perdón, en kilogramos. Nosotros vamos a la empresa o a la distribuidora y le decimos tráeme 30 toneladas de varilla, ¿sí? Entonces nosotros regularmente lo utilizamos, la compramos en kilogramos o en toneladas y en obra la clasificamos en metros, ¿sí? O en centímetros, como nosotros tengamos que hacer el ajuste. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender al momento de hacer el traslado de nuestro análisis de precios, al momento que nosotros tenemos un plano de especificaciones y normas, lo que nosotros tenemos que hacer es trasladar los metros lineales en kilogramos de acero, ¿sí? Y para esto requerimos una tablita que vamos a ver un poquito más adelante, que también la podemos calcular, y que nos dice cuántos kilogramos por metro vamos a tener en nuestra varilla. Muy bien, entonces, por lo tanto, la relación principal que nosotros vamos a tener es kilogramos por metro lineal, ¿sí? Así es como nosotros vamos a clasificar nuestra varilla y nosotros vamos a terminar en un generador sacando la cantidad de kilogramos que requerimos para poder trasladar el peso, ¿sí? Trasladar ese peso a nuestro siguiente proceso, que es el análisis de la mano de obra. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Aquí nosotros estamos viendo una tabla convencional. Esta tabla es la tabla convencional para la utilización o para el traslado de varillas en un armado específico. Esta tabla regularmente la utilizan más los estructuristas porque ellos lo que hacen es calculan la cantidad de acero en centímetros cuadrados. Cuando nosotros vemos algo como una sección de un elemento estructural, lo que los estructuristas siempre hacen es que ellos calculan secciones estructurales. Es decir, que ellos dicen, nosotros vamos a tener un peralte de 20 o 25, 30, 35 centímetros y vamos a tener un patín o la base de una trave o de una viga en 10, 15, 20, 25 centímetros. Entonces, ellos lo que hacen es que analizan secciones. Nosotros en el análisis de precios, en el control de obras, nosotros lo que utilizamos es esta relación de kilogramos por metro lineal, ¿sí? Entonces, nosotros decimos de esta manera,
acero del número 2. El acero del número 2 equivale a 1/4 de pulgada. Recuerden ustedes que una pulgada es igual, una pulgada en metros es igual a 0.0254 metros. Muy bien, eso es el equivalente de una pulgada. Entonces, cuando nosotros hablamos 1/4 de pulgada, entonces estamos hablando de cuántos milímetros. Estamos hablando de aproximadamente 6 milímetros, ¿sí? Porque 6 por 4 me da 24, entonces casi me da 25. Por eso tienen ustedes aquí los 6.4 milímetros, ¿sí? Ese es el equivalente. ¿De dónde sale el número 2? Eso es lo que es importante que ustedes entiendan, para que ustedes próximamente empiecen a clasificar el acero en 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nosotros vemos que esta relación de pulgadas en el acero regularmente está dada en octavos. Nosotros cuando hablamos de 2, aquí lo voy a poner, 2 octavos. Si nosotros hacemos una relación matemática, sabemos que 2 octavos es igual a 1/4. De ahí se llama 2, acero del número 2. 3, 3 octavos. 4, 4 octavos, que es el equivalente a media, la mitad. Si divido 4 entre 4 es 1, 8 entre 4 es 2, y por eso se llama del número 4. 5, 6, 7, 8, 5 octavos, 6 octavos que es 3/4, 7 octavos, 8 octavos que es una pulgada, 9 octavos que es una pulgada con un octavo, 10 octavos, 11 octavos y 12 octavos. Muy bien. Nosotros la varilla comercial más grande que llegamos a encontrar se encuentra ubicada entre el 10 y el 12. Ya una varilla de 12 pulgadas, perdón, de número 12 o de 1,5, ya es una varilla muy grande, ya es una varilla muy pesada. ¿Qué sucede? El acero convencional, en la obra, la manipulación del acero convencional hasta 7 octavos se puede hacer de manera manual. A partir de 7 octavos hasta el número 12 ya no es manual, ya no se trabaja de manera manual, ya requieres una grúa, requieres algunos sistemas de izaje para poderlo trabajar. Entonces, estos aceros regularmente del 7 al 12 son aceros que ya se trabajan de manera más, digámoslo, más industrializada. ¿Sí? Ya no son procesos de trabajo convencional. Muy bien, nosotros utilizamos, entonces, en el acero, utilizamos el peso como una determinante para poder trabajar nuestros elementos. Este del número 2 regularmente no es una varilla corrugada, regularmente es alambrón liso, es como nosotros regularmente lo conocemos. Muy bien, a partir del número 3, el número 2.5 tampoco es un acero convencional, es un acero especial, pero lo que es convencional es el número 3, 4, 5 y 6. Estas cuatro clasificaciones de acero son las más comunes en la obra. Entonces, es súper importante que ustedes como analistas se aprendan esta y esta. Ustedes, aprendiéndose esas 4, ya pueden manejar tanto el acero del número 2 como las siguientes. ¿Sí? Muy bien, entonces el acero del número 3 o el acero del número de 3 octavos, que es como regularmente nosotros conocemos, con una diámetro de 9.5 milímetros, tiene un peso de 0.559 kilogramos por metro lineal. Entonces, si nosotros tenemos 2 varillas, pues nos va a dar 0.559 por 2 varillas, o sea, por 2 metros. Ahorita vamos a ver más adelante. Muy bien. Si tienen dudas, por favor, las puedo leer en el chat. Muy bien.
Este es regularmente una proyección estándar que nosotros vemos cuando nosotros hacemos una revisión de un proyecto tipo. Nosotros tenemos aquí el armado, y si ustedes pueden identificarlo, este es el armado de las contratraves muy similares a las que ustedes analizaron en la tarea. Y nosotros tenemos aquí las contratraves y están acotadas en metros. Me dice que del inicio de la contratrave, por eso se llama C1, de la contratrave C1, del inicio al final yo voy a tener 2.93 metros. Y del otro lado voy a tener otros 2.93 metros en este recorrido completo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, entendiendo lo que les acabo de decir, si yo sumo 2.93, o vamos a decirlo 3 más 3, tengo 6 metros. ¿Sí? Tengo 6 metros en todo el recorrido. De hecho, aquí está. 5.86 metros en todo el recorrido. Muy bien. Entonces, quiere decir que aquí voy a poder meter casi en la totalidad de una varilla y solamente lo que voy a tener que hacer, pues hacer unos ganchos para unirme con el siguiente elemento estructural. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el desperdicio en un tramo de 12 metros, pues es muy bajo, porque aquí en este caso se dimensionó a 5.86. Algo que hacen los arquitectos en la mayoría de las ocasiones, y esto es algo pues, que es algo que nos ayuda bastante en la construcción, es que la mayoría de los arquitectos dimensionan en relación a los materiales que existen en el mercado. ¿Sí? Y casi siempre, casi es una regla general con todos los arquitectos que yo he trabajado, es que la regla general es que nos vayamos a medidas inglesas. ¿Por qué? Pues porque las tablas vienen en pies, porque los triplies vienen en pies, en pulgadas, porque el tabla roca viene en pies y en pulgadas. Y entonces casi siempre se trata uno de dimensionar con relación a pulgadas. Esto es como, digamos, lo de los más antiguos que yo conozco, ¿no? Casi siempre el dimensionamiento en los proyectos trata de ser así para que puedan ajustarse los materiales, ¿sí? Por ejemplo, también tabique, pues también viene en pulgadas, también muchos de los cerámicos también vienen en pulgadas, en 4 pulgadas, en 6 pulgadas. Entonces, lo óptimo siempre es dimensionar, ustedes que son arquitectos o los que son arquitectos a veces esta parte la manejan muy bien de que se dimensiona siempre en pies o en pulgadas en la medida inglesa porque es como nos llegan los materiales. Muy bien, entonces esto es una planta común para un armado de acero de refuerzo y entonces nosotros aquí podemos ver las varillas. Estas pequeñas líneas que ustedes ven aquí son los estribos. Estas líneas que se marcan aquí son los pequeños estribos que se colocan como, ahorita vamos a ver una pequeña foto. Aquí está esta trave, que ustedes ven aquí, prácticamente es esta contratrave. Y entonces aquí tenemos estos estribos, son estos estribos. Muy bien. Ese es el armado típico. Y entonces, acompañando este plano, lo que hace regularmente el estructurista es que nos da los encuentros de los aceros, para que nosotros sepamos en la parte constructiva cómo vamos a atravesar los elementos. Si ustedes se dan cuenta, este armado particular es este armado o este que nosotros vemos aquí, cualquiera de los dos. Y obviamente el estructurista te da los armados posibles, que sería este, este y el central. Sí, eso es lo que nosotros vamos a encontrar en los armados convencionales. Y también lo que nosotros vamos a encontrar en los planos de especificaciones es un corte. Aquí de hecho ustedes se pueden dar cuenta, aquí está un corte de este mismo elemento y aquí se ve cómo termina. De hecho esta varilla la voy a marcar con un color para que ustedes la puedan ver. Esta varilla estas dos varillas
que son las que están teniendo el encuentro con esta columna, son estas dos, ¿sí? Esta y obviamente la que está atrás. Con estos planos específicos, el analista puede determinar el precio de un elemento de acero de refuerzo. Con estos datos, basándose tanto en los armados como en los encuentros de acero, como en los cortes y como en las plantas, entonces el analista ya tiene más elementos para poder analizar los armados y la cantidad de acero que nosotros vamos a encontrar. Aquí lo único que faltaría ya nada más sería ver cómo es la sección de una contratrave típica. Muy bien. Y estos son prácticamente los detalles que nosotros llegamos a encontrar en los aceros. En los aceros también de refuerzo. Y nosotros aquí vamos a tener prácticamente una sección. Esto es una sección de acero típico. Aquí nosotros podemos ver el estribo, y podemos ver las varillas. Estas varillas prácticamente son estas varillas, ¿sí? Y así es como nosotros regularmente encontramos el armado típico de acero de refuerzo. Aquí también en los planos habitualmente nos proporcionan el doblez y el gancho mínimo que nosotros vamos a utilizar. Porque estos elementos forman parte de las condiciones que yo tengo que considerar para ganchos y para traslapes. Muy bien. Aquí tengo lo que sería un gancho, ¿sí? Un gancho típico. Y entonces el gancho típico habla de que yo tengo que considerar esta curva en relación a la varilla que está atravesando, ¿sí? O a la varilla que está enganchando. Y aquí mismo también puedo ver un doblez. Este doblez es a 180 grados, este de aquí es a 180 y este doblez es a 90 grados. ¿Dónde tengo este doblez de 180 grados? Lo tengo aquí. ¿Y dónde tengo el doblez de 90 grados? Lo tengo aquí, ¿sí? Estos dobleces lo que hacen en el análisis de precios es quitarme cantidad de acero. Porque no es lo mismo tener un acero longitudinal a lo largo del elemento estructural que hacerle la curva y doblarlo, ¿sí? Entonces yo pierdo en un armado típico de 180 grados, yo pierdo prácticamente todo este material. Y en un armado típico de 90 grados, pues yo pierdo este material, que si no lo considero en mi análisis de precios, entonces yo voy a estar acarreando una deficiencia o un déficit de material cuando yo tenga que hacer la revisión de mi cantidad de acero, ¿sí? Entonces nosotros como analista tenemos que conocer cómo se arman los ganchos estándar, ¿sí? Y pasamos al siguiente tema. ¿Qué es el traslape? Muy bien. Cuando nosotros tenemos una unión, vamos a suponer esta varilla, vamos a hablar de esta varilla que viene aquí, y se uniera con una varilla que viene acá, que es prácticamente esta que viene aquí bajando, nosotros tenemos aquí, tenemos un traslape. Muy bien, quiere decir que es cómo se van a cruzar estas dos para anclarse. Entonces el traslape es de aquí a aquí, ¿sí? Y aquí marca 40 centímetros mínimo. ¿De dónde salen estos 40 centímetros mínimo? Pues salen de acá. Y me dice que el acero en traslape mínimo que debo de considerar para la varilla del número 3 es 40 centímetros. Por tanto, podemos entender que estos 40 centímetros me están hablando de una varilla del número 3. Cuando tengo acero del número 4 o de media, voy a tener un traslape mínimo de 55 centímetros. Es decir, que este traslape va a tener que crecer. En el acero de 5 octavos tengo un traslape de 70 centímetros
En el acero del 3/4 voy a tener un traslape de 80 centímetros y en el acero de 8 o de 1 pulgada, de 6, perdón, 3/4, 80 centímetros, de 8 o del número de 1 pulgada voy a tener 1 metro. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, el analista para traslapes tiene que considerar que en cada varilla pierde el doble de esta cantidad. Porque yo tengo la unión aquí y entonces vengo con una varilla de aquí hacia acá y pierdo 40 centímetros. Pierdo estos 40 centímetros. ¿Sí? Y cuando vengo con mi otra varilla en el otro sentido, que arranca de aquí hacia atrás, entonces tengo 40 centímetros de una y tengo 40 centímetros de otra. Por tanto, mis traslapes en el acero de refuerzo deben de ser del doble de lo que me establece el estructurista. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una varilla de 12 metros, vamos a verlo así, si yo tengo una varilla de 12 metros y me dice que pierdo 40 centímetros en traslape, entonces mi varilla ya no es de 12 metros, ahora tengo una varilla de 11.20, ¿sí? Y es como yo lo tengo que considerar, o en su defecto, si tengo una varilla de 12 metros, la tengo que transformar en una varilla de 12.80, porque tengo que hacer una unión con la siguiente varilla. Muy bien. Actualmente ya existen algunos métodos tradicionales, bueno, ya son unos métodos más modernos para hacer el traslape de varillas y se utilizan anclajes, se utilizan ancladores para poder unir dos varillas y no perder tanto, porque obviamente perder 80 centímetros en una varilla, pues es caro, ¿no? O sea, ese procedimiento, sinceramente, es un procedimiento caro, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Aquí lo que también les quise mostrar en esta presentación, en esta diapositiva, es que nosotros también tenemos que considerar algo que es el amarre en las varillas y el amarre en los estribos. Muy bien, me voy a rezar un poquito para explicarles qué es un estribo. Muy bien. Cuando nosotros tenemos esfuerzos de compresión en un elemento estructural como este, imagínense que nosotros tenemos un esfuerzo, lo que provoca el esfuerzo de compresión o apretar, no sé si ustedes, vamos a hacer un poco de imaginación, imagínense que ustedes tienen un bombón entre sus dedos. Cuando ustedes aprietan el bombón entre sus dedos, lo que sucede es que el bombón al ser sometido al esfuerzo de mis dos dedos, lo que hace es que reduce su altura. Pero ¿para dónde manda esa altura? Hacia los costados, ¿sí? Hacia sus costados. Entonces, en realidad, el bombón al deformarse o al riesgo de deformarse, lo que hace es que tiene que disipar el esfuerzo hacia los costados, porque no se queda de la misma forma. Es muy simple entenderlo, ¿no? Por sentido común, entendemos que al momento de aplastar un elemento, sea plastilina o sea un bombón, lo que va a hacer es que se va a intentar abrir hacia los costados. Bueno, el estribo tiene la propiedad de evitar, por medio del amarre del acero, tiene la propiedad de evitar que las varillas, al igual que nosotros apretamos un bombón, las varillas se traten de abrir, porque tiene muy buena resistencia a la compresión el concreto. Pero si el concreto no pudiera resistir el esfuerzo, entonces yo le sumo al esfuerzo o a la resistencia del esfuerzo un elemento que evite que el concreto se quiera abrir. Y para eso nosotros utilizamos los estribos. Entonces, en construcción es muy importante, ojo, es sumamente importante. Porque hay veces, yo he visto en obras, se les voy a decir algo, yo he visto en obras que este gancho no lo fabrican y entonces lo dejan recto, dejan el acero recto. Bueno, si nosotros no encontramos algo como esto en una obra,
Yo se los digo, regularmente esto pasa. Si ustedes no encuentran algo como esto en una obra, asústense. ¿Sí? Yo en el sismo del 2017 vi gran cantidad de situaciones como estas, en las que el acero no estaba doblado en los ganchos, pero lo peor es que no estaba amarrado con los elementos estructurales que son las varillas. ¿Sí? Aquí no sostenemos el amarre. Bueno, en el análisis de precios, ya le estoy hablando de supervisión de obra, pero en el análisis de precios nos es importante que consideremos también la cantidad de amarres que vamos a requerir. Es decir, que nosotros tenemos que considerar también el alambre que vamos a utilizar para hacer nuestros análisis. Muy bien, voy a pasar a la siguiente. Bueno, esto es un generador típico, ahorita lo vamos a revisar un poquito más a fondo con una página de Excel, con una hoja de Excel. Y este es un generador típico del acero de refuerzo. ¿Qué es lo que regularmente calculamos? Bueno, si ustedes se dan cuenta y como les hablé en la diapositiva, nosotros lo que tenemos principalmente en el acero son longitudes. Nosotros vamos a tener longitudes de esta varilla, que sería la varilla, ahorita aquí yo la estoy clasificando únicamente para el ejercicio como la varilla del número 3. Muy bien. Nosotros entendemos que al hacer el análisis nosotros lo vamos a hacer por metro lineal para que nos dé y nos arroje un valor en kilogramos por metro lineal, que es lo que veíamos al principio, ¿no? Entonces tenemos que encontrar cuántos kilogramos tengo para un elemento estructural que mide 1 metro. Para que de esta forma nosotros podamos calcular estos 5.88 metros. Lo que hacemos entonces en el análisis de precios de elementos de acero de refuerzo o de acero de concreto armado es que nosotros vamos a dividir el elemento en tramos de 1 metro, ¿sí? Para que posteriormente yo pueda decir, bueno, como este material, como este elemento, esta contratrave, es la misma en todo el perímetro de esta obra, entonces yo puedo decir, 586 más 578 más 578 más 586, perdón, 586 por 1, 2, 3 y 586, perdón, 578. Disculpen. 578 por 1, 2 y 3. Y después 588 por 1, 2 y 3, que es la que debe estar aquí abajo. Muy bien. Entonces, con este generador, nosotros podemos encontrar cuántos kilogramos de acero de refuerzo vamos a encontrar en un armado como el del plan. Muy bien. Entonces, nosotros consideramos la unidad en 1 metro. Y tenemos 1, 2, 3 y 4 varillas. Por tanto, tenemos 4 varillas. Este acero es del número 3. Por tanto, tenemos que el acero del número 3, según nuestra tabla, tiene un peso de 0.559 kilogramos por metro lineal. Y traslado esos 0.559 a mi tabla. Y multiplicando 4 varillas, 2, 3, 4 por 0.559, entonces me da un acumulado o un peso total de 2.236 kilogramos. Muy bien. Después lo que hago es que verifico cuántos estribos yo tengo, que sería el estribo, vamos a cambiar de color. Voy a poner este azul, el estribo es este elemento. Con sus respectivos ganchitos. Muy bien. Y entonces yo digo, ok, ¿cuál es la longitud del estribo? Lo que tengo que hacer es medir cuánto mide el estribo dando la vuelta más sus dos ganchos. Aquí para el ejemplo yo puse 45 centímetros. ¿Sí? ¿Y cómo sé cuántos lleva? Lo que tengo que hacer es irme a mi plano de armado y decir,
En un metro yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5 estribos. Muy bien. Aquí hay muchas opiniones encontradas cuando yo hago los análisis de precios. ¿Por qué pongo 5 y no 4? Porque se entendería que al siguiente metro tengo 4, ¿no? Muy bien. Una regla que yo siempre he seguido es que es mejor siempre quedarse más arriba que quedarse más abajo, ¿sí? En la parte de costos, regularmente uno siempre tiende a mejor incrementar el costo que bajarlo. ¿Por qué? Porque en realidad el estribo del número 2, si yo considero una pieza más o una pieza menos, para un análisis estricto, pues sí tendría que decir aquí 4.5, porque a cada pieza le corresponde, a cada metro le corresponde un arranque y un final, ¿sí? Pero yo casi siempre trato de hacerlo de esa manera para que yo pueda tener un análisis, porque en mi caso yo tengo también el control de obras. Y entonces yo prefiero decir, me alcancé a meter un poco más de acero que me falte acero. Claro, esto tiene una repercusión en el costo, ¿sí? Esto tiene una repercusión porque se eleva el precio. Y entonces es muy probable que entonces me sobre acero del número 2, ¿sí? Pero esto no es dañino, porque aquí nosotros recuerden, no estamos en construcción, estamos en análisis de precios, ¿sí? Muy bien, entonces 4.45, que sería lo que midiera el perímetro de esta pieza, más 5 piezas, me da un total de 2.25 metros lineales. Estos son metros lineales. Multiplicado por .248, que sería .248, que sería el peso de mi acero del número 2, me da un total de .558 ¿qué? Kilogramos por cada metro lineal de este elemento de acero. ¿Sí? Muy bien. Y por último, pues voy a considerar el alambre recocido para hacer los amarres. Y como veo, pues tengo cuatro amarres por estribo, 1, 2, 3 y 4, o 4 amarres por estribo, que sería 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Y yo digo, ok, la longitud de cada amarre es medio metro. Después considero que si son 5 piezas, 5 estribos, ¿sí? Voy a tener 20 piezas, ¿sí? Porque tengo 5 amarres por 5 estribos por 4 amarres, me da un total de 20 amarres. Y tengo aquí, entonces, por lo tanto, medio metro por 20 amarres me da 10 metros lineales de alambre. Y voy a tener un peso, me voy a mi tablita, el peso por kilogramo de alambre recocido es .0156 o 64 metros. Fíjense que aquí esta tabla sí me da una buena relación, porque me dice tengo .0156 kilogramos por metro o 64 metros en un kilo. Yo voy a utilizar la relación de .156 y me da .0156 por 10 me da .156. Muy bien. Estos valores, una vez que yo hago mi generador, estos valores lo que hago es que yo los traslado a mi análisis de precios. Muy bien, estos valores yo los traslado a mi generador de análisis de precios. Y si ustedes quieren, vamos a trasladarlos rápidamente al análisis de precios. En lo que abro la página, me gustaría que ustedes me pregunten si hay alguna duda, hay alguna pregunta. Por favor, voy a salirme de la presentación.